Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Percy Jackson y los héroes del Olimpo. La sangre del Olimpo. De Rick Riordan. Capítulo 42. Piper. El padre de Piper solía decir que estar en un aeropuerto no cuenta como visita a una ciudad. Piper opinaba lo mismo sobre las cloacas. Desde el puerto hasta la Acrópolis, no vio nada de Atenas salvo túneles oscuros y hediondos. Los hombres serpiente les hicieron pasar por una rejilla de desagüe que conectaba directamente con su guarida subterránea, que olía a pescado podrido, moho y piel de serpiente. El ambiente hacía difícil cantar sobre el verano, el algodón y la vida regalada, pero Piper aguantó. Si se detenía más de un minuto o dos, Cécrope y sus escoltas empezaban a sisear y ponían cara de enfado. No me gusta este sitio, murmuró Annabeth. Me recuerda cuando estuve debajo de Roma. Cécrope se rió siseando. Nuestro territorio es mucho más antiguo. Muchísimo más. Annabeth deslizó su mano en la de Percy, cosa que desanimó a Piper. Deseó que Jason estuviera con ella. Se habría conformado incluso con Leo, aunque puede que a él no le hubiera cogido la mano. Las manos de Leo acostumbraban a estallar en llamas cuando se ponía nervioso. La voz de Piper resonaba por los túneles. A medida que se adentraban en la guarida, más hombres serpientes se reunían para escucharla. Pronto había una procesión detrás de ellos, docenas de Yemenai que los seguían balanceándose y deslizándose. Piper había cumplido la predicción de su abuelo. Había aprendido la canción de las serpientes, que resultó ser un tema de George Gershwin de 1935. De momento incluso había impedido que el rey serpiente la mordiera, como en el antiguo cuento cherokee. El único problema de esa leyenda era que el guerrero que aprendía esa canción tenía que sacrificar a su esposa a cambio de poder. Piper no quería sacrificar a nadie. El frasco con la cura del médico seguía envuelto en la gamuza y guardado en la riñonera. No le había dado tiempo a consultarlo con Jason y Leo antes de partir. Tenía que confiar en que todos estuvieran reunidos en la cumbre antes de que alguien necesitara la cura. Si uno de ellos moría y ella no podía alcanzarlos. Sigue cantando, se dijo. Pasaron por toscas estancias de piedras sembradas de huesos. Subieron por pendientes tan empinadas y resbaladizas que era casi imposible mantener el equilibrio. En un momento determinado pasaron por una cálida cueva, del tamaño de un gimnasio, llena de huevos de serpiente cuya parte superior estaba cubierta de una capa de filamentos plateados como guirnaldas de Navidad viscosas. Más y más hombres serpientes se unían a su procesión. Deslizándose detrás de ella, sonaban como un ejército de jugadores de fútbol americano arrastrando los pies con papel de lija en la suela de sus botas. Piper se preguntaba cuántos Yemenai vivían allí abajo. Cientos, tal vez miles. Le pareció oír los latidos de su propio corazón resonando por los pasadizos, aumentando de volumen conforme más se adentraban en la guarida. Entonces cayó en la cuenta de que el persistente boom, vea, boom, se oía por todas partes, retumbando a través de la piedra y el aire. Estoy despertando. Una voz de mujer, clara como el canto de Piper. Annabeth se quedó paralizada. Oh, esto no pinta bien. Es como Tártaro, dijo Percy, con tono crispado. ¿Te acuerdas de sus latidos? Cuando apareció. No, dijo Annabeth. No te acuerdes de eso. Lo siento. A la luz de su espada, la cara de Percy parecía una gran luciérnaga, una mancha flotante y momentánea de resplandor en la oscuridad. La voz de Gaia volvió a hablar, esa vez más alto. Por fin. A Piper le tembló la voz. El miedo la invadió,
como le había sucedido en el templo espartano. Pero los dioses Fobos y Deimos se habían convertido en viejos amigos suyos. Dejó que el miedo ardiera en su interior como combustible, y su voz sonó todavía más fuerte. Cantó para los hombres serpiente, para que sus amigos estuvieran a salvo. ¿Por qué no también para Gaia? Finalmente llegaron a lo alto de una empinada cuesta, donde el camino terminaba en una cortina de pegajosa sustancia verde. Cécrope se situó de cara a los semidioses. Detrás de este camuflaje está la Acrópolis. Debéis quedaros aquí. Comprobaré que el camino está despejado. Espere, Piper se volvió para dirigirse a la multitud de Yemenai. Arriba solo hay muerte. Estaréis más a salvo en los túneles. Volved deprisa. Olvidaos de que nos habéis visto. Protegeos. El miedo de su voz se canalizó perfectamente con su capacidad de persuasión. Los hombres serpiente, incluso los escoltas, se volvieron y se perdieron por la oscuridad. Dejaron solo al rey. Cécrope piensa traicionarnos en cuanto cruce esa cortina, dijo Piper. Sí, convino él. Avisaré a los gigantes. Ellos acabarán con vosotros, a continuación Ciceo. ¿Por qué os he dicho eso? Escuche los latidos del corazón de Gaia, lo instó Piper. Puede percibir su ira, ¿verdad? Cécrope vaciló. El extremo de su bastón emitió un brillo tenue. Sí que puedo. Está enfadada. Lo destruirá todo, dijo Piper. Reducirá la Acrópolis a un cráter humeante. Atenas, su ciudad, quedará totalmente destruida y, con ella, su gente. Me cree, ¿verdad? Yo te creo. No sé a qué responde el odio que alberga por los humanos, por los semidioses, por Atenea, pero somos la única opción para detener a Gaia. Así que no nos traicionará. Por su bien y el de su pueblo, reconocerá el terreno y se asegurará de que el camino está despejado. No les dirá nada a los gigantes. Y luego volverá. Eso es lo que haré. Cécrope desapareció a través de la membrana de sustancia pegajosa. Annabeth movió la cabeza. Con gesto de asombro. Ha sido increíble, Piper. Veremos si funciona. Piper se sentó en el frío suelo de piedra. Pensó que le convenía descansar mientras pudiera. Los demás se agacharon a su lado. Percy le pasó una cantimplora con agua. Hasta que bebió un trago, Piper no se había dado cuenta de lo seca que tenía la garganta. Gracias. Percy asintió. ¿Crees que el hechizo durará? No estoy segura, reconoció ella. Si Cécrope vuelve dentro de 2 minutos con un ejército de gigantes, va a ser que no. Los latidos del corazón de Gaia resonaban a través del suelo. Por extraño que pareciera, a Piper le hacían pensar en el mar, el estruendo de las olas al romper en los acantilados de Santa Mónica. Se preguntó qué estaría haciendo su padre en ese momento. En California debía de ser de noche. Tal vez estuviera dormido o dando una entrevista en un programa de televisión nocturno. Piper esperaba que estuviera en su sitio favorito, el porche del salón, viendo la luna sobre el Pacífico. Disfrutando de un momento de tranquilidad. Piper quería pensar que estaba feliz y contento. Por si fracasaban en su misión. Pensó en sus amigos de la cabaña de Afrodita en el campamento mestizo. Pensó en sus primos de Oklahoma, cosa extraña, ya que nunca había pasado mucho tiempo con ellos. Ni siquiera los conocía bien. En ese momento lo lamentaba. Deseó haber aprovechado más la vida, haber valorado más las cosas. Siempre agradecería contar con su familia a bordo del Argo II, pero tenía muchos más amigos y parientes a los que le gustaría ver por última vez. ¿Pensáis en vuestras familias, chicos? Preguntó. Era una pregunta ridícula, sobre todo en la antesala de una batalla. Piper debería haber estado concentrada en la misión y no distrayendo a sus amigos. Pero ellos no la regañaron. La mirada de Percy se desenfocó.
El labio inferior le empezó a temblar. ¿Mi madre? No, no la he visto desde que me hizo desaparecer. La llamé desde Alaska. Le di al entrenador hecho unas cartas para que se las entregara. Se le quebró la voz. Ella es lo único que tengo. Ella y mi padrastro, Paul. Y Tyson, le recordó a Annabeth. Y Grover. Y, sí, claro, dijo Percy. Gracias. Me siento mucho mejor. Piper no debería haberse reído, pero estaba demasiado nerviosa y melancólica para contenerse. ¿Y tú, Annabeth? Mi padre, mi madrastra y mis hermanastros, hizo girar la espada de hueso de dragón sobre su regazo. Después de todo lo que he pasado el último año, me parece una estupidez que les guardara rencor tanto tiempo. ¿Y los parientes de mi padre? Hacía años que no pensaba en ellos. Tengo un tío y un primo en Boston. Percy se sorprendió. Tú, que llevas una gorra de los Yankees, ¿tienes familia en la tierra de los Red Sox? Annabeth esbozó una débil sonrisa. Nunca los veo. Mi padre y mi tío no se llevan bien. Una rivalidad del pasado. No sé. Es ridículo lo que separa a las personas. Piper asintió. Deseó tener los poderes curativos de Asclepio. Deseó poder mirar a la gente y ver qué les dolía, y acto seguido sacar su recetario y solucionarlo todo. Pero supuso que había un motivo por el que Zeus mantenía a Asclepio encerrado en su templo subterráneo. Sin embargo, había un dolor que no debía desaparecer solo con desearlo. Había que enfrentarse a él, incluso aceptarlo. Sin el sufrimiento de los últimos meses, Piper nunca habría encontrado a sus mejores amigas, Hazel y Annabeth. Nunca habría descubierto su propio valor. Y desde luego no habría tenido las agallas de cantar melodías de musicales a los hombres serpiente debajo de Atenas. En lo alto del túnel, la membrana verde ondeó. Piper cogió la espada y se levantó, preparada para una avalancha de monstruos. Pero Cécrope apareció solo. El camino está despejado, dijo. Pero daos prisa. La ceremonia casi ha terminado. Atravesar una cortina de mocos era casi tan divertido como Piper había imaginado. Al salir se sentía como si acabara de revolcarse por el orificio de la nariz de un gigante. Afortunadamente, no se le pegó nada de la masa viscosa, pero aún así la piel le hormigueaba del asco. Percy, Annabeth y ella se encontraron en un foso frío y húmedo que parecía el sótano de un templo. A su alrededor, un suelo desigual se extendía hasta la oscuridad bajo un techo de piedra bajo. Justo encima de sus cabezas, había un hueco rectangular que daba al cielo. Piper podía ver los bordes de unos muros y la parte superior de unas columnas, pero ningún monstruo, todavía. La membrana de camuflaje se había cerrado detrás de ellos y se había fundido con el suelo. Piper pegó la cabeza en la tierra. La zona parecía de roca sólida. No podrían irse por donde habían venido. Annabeth pasó la mano por unas marcas del suelo, una figura irregular con forma de huella de gallo y la longitud de un cuerpo humano. La zona era desigual y de color blanco, como la piel cicatrizada. Este es el sitio, dijo. Percy, estas son las marcas del tridente de Poseidón. Percy tocó las cicatrices con aire vacilante. Debe de haber usado un tridente extra grande. Aquí es donde golpeó la tierra, dijo Annabeth, donde hizo que apareciera una fuente de agua salada cuando compitió con mi madre por ser el patrón de Atenas. Así que aquí es donde empezó su rivalidad, dijo Percy. Sí. Percy atrajo a Annabeth y la besó, lo bastante para que Piper se sintiera incómoda, aunque no dijo nada. Pensó en la antigua norma de la cabaña de Afrodita: para ser reconocida como hija de la diosa del amor, tenías que partirle el corazón a alguien. Hacía mucho tiempo que Piper había decidido cambiar esa norma. Percy y Annabeth eran el ejemplo perfecto de por qué lo había hecho. Deberías tener que completar el corazón de otra persona.
Era una prueba mucho mejor. Cuando Percy se apartó, Annabeth parecía un pez al que le costase respirar. La rivalidad termina aquí, dijo Percy. Te quiero, sabionda. Annabeth dejó escapar un pequeño suspiro, como si algo se hubiera derretido en su caja torácica. Percy miró a Piper. Lo siento, tenía que hacerlo. Piper sonrió. ¿Cómo no va a parecerle bien a una hija de Afrodita? Eres un novio estupendo. Annabeth emitió otro gruñido gimoteante. Ejem. En fin. Estamos debajo del Erecteón. Es un templo dedicado a Atenea y a Poseidón. El Partenón debería estar en diagonal hacia el sudeste. Tendremos que rodear el perímetro a escondidas e inutilizar tantas armas de asedio como podamos, y abrir un camino de acceso para el Largo 2. Estamos a plena luz del día, dijo Piper. ¿Cómo pasaremos desapercibidos? Annabeth escrutó el cielo. Por eso he ideado un plan con Fran y Hazel. Con suerte. Mirad. Una abeja pasó zumbando por arriba. La siguieron docenas de abejas más. Formaron un enjambre alrededor de una columna y a continuación se acercaron a la abertura del foso. Saluda a Frank, chicos, dijo Annabeth. Piper saludó con la mano. La nube de abejas se marchó zumbando. ¿Cómo es posible? Dijo Percy. O sea, una abeja es un dedo. 2 abejas son sus ojos. No lo sé, reconoció Annabeth. Pero es nuestro intermediario. En cuanto avisé a Hazel, ella, gritó Percy. Annabeth le tapó la boca con la mano. Un gesto que quedó muy raro, porque de repente cada uno de ellos se había convertido en un gigantesco nacido de la tierra con 6 brazos. La niebla de Hazel. La voz de Piper sonaba soñolienta y áspera. Miró abajo y se dio cuenta de que ella también tenía un bonito cuerpo de hombre de neandertal, pelo en la barriga, taparrabos, piernas achaparradas y pies descomunales. Si se concentraba, podía ver sus brazos normales, pero cuando los movía ondeaban como un espejismo y se separaban en 3 pares de brazos musculosos. Percy hizo una mueca, que quedó todavía peor en su cara recién afeada. ¡Ostras, Annabeth! No sabes cuánto me alegro de haberte besado antes del cambio. Muchas gracias, dijo ella. Deberíamos ponernos en marcha. Yo rodearé el perímetro en el sentido de las agujas del reloj. Piper, tú muévete en el sentido contrario. Percy, tú tienes que registrar el centro. Un momento, dijo Percy. Vamos a caer de lleno en la trampa del sacrificio de la que tanto nos han advertido, ¿y quieres que nos separemos todavía más? Abarcaremos más terreno de esa forma, dijo Annabeth. Tenemos que darnos prisa. Esos cantos. Piper no se había fijado hasta ese momento, pero entonces lo oyó, un inquietante zumbido a lo lejos, como 100 carretillas elevadoras con el motor en vacío. Miró al suelo y reparó en que algunos granos de grava estaban temblando, moviéndose hacia el sudeste, como atraídos hacia el Partenón. Vale, dijo Piper. Nos veremos delante del trono del gigante. Al principio fue fácil. Había monstruos por todas partes, cientos de ogros, nacidos de la tierra y cíclopes apiñados entre las ruinas, pero la mayoría de ellos estaban reunidos en el Partenón, observando la ceremonia que se estaba celebrando. Piper avanzó tranquilamente a lo largo de los precipicios de la Acrópolis sin que nadie reparase en ella. Cerca del primer onagro había 3 nacidos de la tierra tomando el sol sobre las rocas. Piper fue directa a ellos y sonrió. Antes de que pudieran hacer el menor ruido, los mató con su espada. Los 3 se derritieron en montones de escoria. Piper cortó el cordón elástico para inutilizar el arma y acto seguido siguió avanzando. Ya estaba comprometida. Tenía que causar el mayor número de desperfectos posible antes de que se descubriera el sabotaje. Esquivó una patrulla de cíclopes. El segundo onagro estaba rodeado por un campamento de ogros lestrigones tatuados, pero Piper se las arregló para llegar a la máquina sin levantar sospechas.
Echó un frasco de fuego griego en la onda. Con suerte, en cuanto intentaran cargar la catapulta, les explotaría en la cara. Siguió adelante. Unos grifos se hallaban posados en la columnata de un antiguo templo. Algunos en Pousay se habían retirado a un arco con sombra y parecían estar dormitando, su pelo en llamas parpadeaba tenuemente, y sus piernas de latón brillaban. Con suerte, la luz del sol las volvería perezosas si tenían que luchar. Siempre que podía, Piper mataba a monstruos aislados. Se cruzó con grupos más grandes. Mientras tanto, la multitud del Partenón aumentaba. Los cantos sonaban más fuerte. Piper no veía lo que estaba pasando dentro de las ruinas, solo las cabezas de 20 o 30 gigantes en un corro, murmurando y balanceándose, tal vez cantando la versión maligna de Kumbaya. Inutilizó la tercera arma de asedio cerrando las cuerdas de torsión, lo que debería dejar vía libre a Largo 2 desde el norte. Esperaba que Frank estuviera viendo sus progresos. Se preguntaba cuánto tiempo tardaría el barco en llegar. De repente, los cantos se interrumpieron. Un boom resonó en la cumbre. En el Partenón, los gigantes rugieron con júbilo. Alrededor de Piper, los monstruos se encaminaron en tropel hacia el sonido de celebración. Eso no podía ser bueno. Piper se mezcló con un grupo de nacidos de la tierra que olían a rancio. Subió la escalera principal del templo dando saltos y acto seguido trepó a unos andamios metálicos para poder ver por encima de las cabezas de los ogros y los cíclopes. La escena que tenía lugar en las ruinas casi la hizo gritar. Delante del trono de Porfirio, docenas de gigantes formaban un amplio corro, gritando y sacudiendo sus armas mientras dos de los suyos se paseaban alrededor del círculo luciendo sus premios. La princesa Peribe agarraba a Annabeth por el cuello como un gato salvaje. El gigante encelado rodeaba a Percy con su enorme puño. Annabeth y Percy forcejeaban sin poder hacer nada. Sus captores los mostraron a la vociferante horda de monstruos y a continuación se volvieron para situarse de cara al rey Porfirio, que estaba sentado en un trono improvisado, sus ojos blancos brillaban maliciosamente. Justo a tiempo. Rugió el rey de los gigantes. La sangre del Olimpo para despertar a la madre tierra.